El día de hoy vamos a ver nuestro tema de organizadores gráficos. ¿Me confirman si están viendo la presentación, porfa, en el chat? Ok, listo. Ok, muchachos, muchas gracias. Listo. Vamos a ver nuestro tema de organizadores gráficos. Organizadores gráficos, pues en general existen dos organizadores gráficos que vamos a mirar. El esquema o cuadro sinóptico y el mapa mental. Pero antes de hablar de esos organizadores gráficos, vamos a tratar el tema del subrayado. Ya van a ver la importancia de saber por qué vamos a tratar el tema del subrayado. Después de que ustedes hacen una lectura comprensiva, como lo hemos visto en nuestras clases anteriores, si hacemos una comprensión literal, una comprensión inferencial y crítica, si recuerdan que esa es las pautas para la comprensión lectora. Cuando nosotros hacemos una comprensión literal, utilizamos el subrayado. ¿Qué es subrayar? Está escrito de dos maneras en esta diapositiva. Miren que ahí en la primera oración está totalmente subrayado y en la segunda están subrayadas solamente unas palabras. Subrayar consiste en destacar, es un verbo. De alguna manera, normalmente con una raya, las ideas principales de un escrito. Eso es el subrayado. Si yo subrayo absolutamente toda la frase o la oración, pues me va a ser más difícil recordar. Pero si yo subrayo unas palabras específicas como nombres y verbos, pues va a ser mucho más fácil para mí recordar esas palabras. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, los objetivos del subrayado pues son apoyar la fase de lectura analítica, sirven de base para realizar un organizador gráfico, que es lo que es nuestro objetivo de hoy. Si yo hago un correcto subrayado, pues entonces voy a poder tener un organizador gráfico muy bueno. Aquí se me fue una palabra que no iba. Sirve también para recordar. Se subrayan aquellos elementos que nos ayudan a recordar el contenido del tema. ¿Ustedes para qué necesitan recordar? Para repasar para sus parciales, para repasar para una exposición o demás. Vamos a mirar este ejemplo. Miremos esta oración sobre la bacteria. Nos está hablando de qué es una bacteria. Una bacteria es un organismo unicelular. En la parte externa posee una capa llamada pared celular que la rodea. Por dentro y pegada a la pared se encuentra la membrana celular. ¿Qué hice? Subrayé unas palabras claves. ¿Como cuáles? ¿Qué es una bacteria? ¿Sí? O sea que ahí que estoy utilizando comprensión literal. ¿Recuerdan la primera pregunta de la comprensión literal? ¿Qué? ¿De qué me están hablando? De una bacteria. ¿Qué es una bacteria? Es un organismo unicelular. También hablo de, en la parte externa, posee una capa llamada pared celular. O sea que estamos hablando del dónde. Y por dentro, una membrana celular. Gracias al subrayado de esas palabras concretas, una oración de 31 palabras que teníamos, la hemos convertido en 8 palabras, pero gracias a una técnica del subrayado realizada correctamente. Ahora sí vamos a ver el organizador gráfico llamado esquema o cuadro sinóptico. ¿Qué es un esquema?
Es una manera de analizar, mentalizar y organizar los contenidos presentes en un texto. El esquema lo que me va a permitir es organizar. Es la expresión gráfica del subrayado. Yo no puedo hacer un esquema si previamente pues, no he hecho un correcto subrayado. Y sirve para realizar el resumen. Después de esta clase vamos a ver la técnica de síntesis y resumen. Entonces, antes de hacer un resumen, yo puedo hacer un esquema y con eso mi resumen va a quedar mucho mejor organizado. El esquema tiene unos elementos, pues tiene un título, como vimos ahorita, la bacteria. La estructura de ideas, hay unas ideas claves. De esas ideas claves se desprenden palabras claves y de esas palabras claves también puedo tener detalles. Hay que tener presente que todos esos detalles tienen que ser lo más breves posibles, es decir, tienen que ser palabras, o si voy a utilizar una oración, tiene que ser una oración muy concreta, no me puedo pues desplegar en una oración de más de 4 palabras, porque entonces no se va a ser un esquema ni un organizador gráfico, sino que va a ser es un resumen. Vamos a mirar los tipos de esquemas. Está el esquema de llaves. Pues como ustedes pueden ver en la diapositiva, está organizado por unas llavecitas. Este tiene su título, sus ideas. De esas ideas se desprenden las ideas secundarias y posteriormente los detalles. Está el esquema de flechas. Como podemos ver, también tiene una estructura. Está el esquema numérico, que es muy parecido a una tabla de contenido de un texto, pues por su orden. Entonces mire siempre que está la idea principal de primera, luego está la idea secundaria y luego están los detalles. Está el esquema de cajas. Ese es el esquema que generalmente vemos, es que se organizan unos cuadritos, allí están las palabras, ¿sí? A muchas personas les gusta por su parte estética. Entonces, el ejemplo que hice del subrayado lo quise traer al esquema de cajas, para que ustedes vean cómo primero yo aplico la técnica del subrayado y entonces luego aplico la técnica del esquema. Está el título, la bacteria. Está qué es, organismo unicelular. Habla de en la parte externa y por dentro. Está el detalle de pared celular y el detalle de membrana celular. Entonces, con este esquema, ¿yo qué puedo hacer? Puedo hablar de la bacteria. Con solo mirar su orden puedo decir, la bacteria es un organismo unicelular que en su parte externa tiene una pared celular y por dentro tiene una membrana celular. Estoy hablando de un texto y prácticamente ¿qué acabo de hacer? Gracias a este esquema, un resumen de la oración que inicialmente tenía 31 palabras. ¿Cuáles son los pasos para elaborar el esquema? Pues como lo he venido diciendo en clase, pues hacer una lectura comprensiva, aplicar correctamente la técnica del subrayado, utilizar palabras claves o frases muy breves. Es muy importante que sean palabras claves y breves, porque la idea del esquema no es que yo copie tal cual todo el texto como está en la lectura que estoy haciendo, porque entonces no me va a permitir recordarlo con facilidad. Elegir el tipo de esquema, los tipos de esquema que les acabé de enseñar, seleccionar el punto clave, extraer ideas secundarias, seleccionar los conceptos subordinados e ideas secundarias. Es todo lo que hemos visto del ordencito que se maneja en los diferentes esquemas. Ese es el esquema. También nos contamos con el mapa mental. ¿Cuál es la semejanza entre un esquema y un mapa mental? Que es un organizador gráfico, que me permite ordenar, que me permite recordar, que me permite extraer de una lectura. ¿Cuál es la diferencia entre un esquema y un mapa mental? Es la forma en la que se ve. Cumplen una misma función, pero son diferentes en la forma como se ven.
Resulta que hay personas que prefieren un esquema y hay personas que prefieren un mapa mental. Ahorita vamos a mirar por qué. El mapa mental tiene unos elementos. Cuenta con una estructura orgánica radial a partir de un núcleo en el que se usan líneas, símbolos y palabras, colores, imágenes. Vamos a mirar aquí de una vez el ejemplo del mapa mental. Tiene una estructura en el centro que representa su imagen central. ¿Qué les traigo hoy? Un mapa mental sobre el tema que estamos viendo hoy, que se llama mapa mental. Entonces, en su centro tiene un núcleo, se desprenden unas raíces sobre qué, son unas ideas secundarias sobre para qué sirve el mapa mental. Entonces, el mapa mental sirve para mejorar, facilitar, maximizar, aumentar, disminuir y potenciar. Allí en su raíz tiene para qué sirve el mapa mental. Y luego vienen los detalles. Entonces, ¿qué potencia el mapa mental? La creatividad. ¿Cómo representaron la creatividad? Con una persona volando. ¿Qué mejora el mapa mental? La memorización, el análisis, las decisiones, la solución de problemas y la capacidad. Cada una de estas cosas que mejora el mapa mental están representadas en ese mapa mental con unas imágenes o iconos que me permiten recordar. Entonces hay personas que asocian la memorización con amarrarse algo en un dedo. El análisis está definido por una lupa, las decisiones con un checklist, la solución de problemas con una curita. ¿Qué facilita? Facilita la toma de notas y el estudio, entonces lo representan con un cuaderno y un lápiz. ¿Qué maximiza? Las asociaciones las representan con dos manos que se están como asociando. ¿Qué es eso de las asociaciones? Es que cuando yo traigo a mi mente una imagen que me recuerda algo, puedo recordar todo. ¿Por qué hay personas que prefieren el mapa mental? Porque nosotros tenemos, como ustedes saben, dos hemisferios, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Resulta que hay personas que tienen uno de los dos hemisferios más desarrollado. Las personas que les gustan los cuadros, los esquemas, los números, generalmente tienen su hemisferio izquierdo más desarrollado. Pero las personas que les gusta más el dibujo, las imágenes, los colores, tienen su cerebro, su hemisferio derecho más desarrollado. Entonces va a depender mucho de mis preferencias, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí se me facilita. Habrán personas que se sienten más cómodas con un esquema porque les gusta ver sus cuadritos, sus flechitas y con eso aprenden de mejor manera. Como hay personas que van a preferir el dibujo, porque con ese dibujo pueden recordar de manera más fácil lo que están estudiando. Uy, llegó alguien tarde a clase. Bueno, entonces a partir de estos dos tipos de organizadores gráficos, ustedes van a hacer una tarea. ¿Qué tarea van a hacer? En el foro, en la lección 3, queda una lectura sobre inteligencia emocional. Van a hacer esa lectura y van a realizar un esquema y un mapa mental. Van a realizar los dos. Esos esquemas y esos mapas mentales que hagan, los van a subir al foro. Sí, o sea, los van a subir como un archivo adjunto para yo poderlos ver y en 8 días vamos a socializar algunos y los vamos a utilizar para nuestra segunda clase sobre síntesis y resumen. ¿Alguno quiere participar? Por favor, escríbame en el chat. Quien quiera participar, por favor, alce la mano para darle la palabra.
¿Alguno quiere participar, muchachos? Sí, muchachos, la lectura queda cargada en la lección 3, la lección de organizadores gráficos para que la hagan. ¿Cuál es el plazo? 8 días. Ya tienen toda esta semana para que hagan la lectura, para que hagan su esquema, su mapa mental y tienen como plazo 8 días para que la suban, es decir, que la tienen que tener subida en la plataforma el día viernes para yo poderlas revisar a primera hora aquí con ustedes. O sea, aquí con ustedes voy a entrar al Q10, voy a descargar algunos esquemas y se los voy a compartir, los vamos a compartir en grupo para que hagamos una retroalimentación. Quiero saber si todos me escucharon bien. Ok, muchachos. Pues esta clase está siendo grabada, entonces voy a parar para que no genere tanto tiempo y poderla cargar. La voy a cargar al canal de YouTube que creé, que se llama Aula Virtual Moscati, para que sus compañeros que no pudieron asistir el día de hoy, pues por fallas de internet, puedan revisar esta clase.